realizado una oración para pedirle ayuda a Dios en la meditación de su palabra, pues vamos a iniciar el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es una pregunta, y la pregunta es: ¿cómo puedo ser mejor persona? Esa es la pregunta que vamos, con ayuda de la Escritura, a contestar. Entonces vamos a iniciar tomando nuestra Biblia y yendo al libro de Job. Libro de Job. Les voy a poner ahora sí, los textos. 34, versículo 32. Job 34, 32. Vamos a ponerlo en la pantalla. Aquí está. ¿Sí pueden ver los versículos? Sí. Sí, muy bien. Qué bien, porque la vez anterior tuvimos unos problemas para transmitir los versículos, pero qué bien que sí se están viendo. Si hubiera algún problema, por favor, si me lo pueden comentar. Entonces vamos a leer Job capítulo 34, versículo 32. Dice así: enséñame tú lo que yo no veo, que si hice mal, no lo haré más. Este versículo es una petición que se hace a Dios, para que Dios sea el que nos muestre cosas que nosotros, dice aquí, no vemos. Pero ¿para qué queremos, o para qué el que hace esta petición quiere que Dios le muestre algo que él no ve? Pues dice, para ya no hacerlo más. Este pasaje tiene mucha relación con el tema. Vuelvo a repetir el título del tema. El tema es: ¿cómo puedo ser mejor persona? Entonces vamos a ir desglosando el tema, y vamos a ver de qué manera este pasaje tiene relación con el tema. Muy bien. Nosotros, los hombres, pues en muchas ocasiones, al conocer o darnos cuenta de nuestras limitaciones, ya sea económicas, educativas, o alguna deficiencia en el trato con personas, o con nuestras propias familias, o es decir, nuestros hijos, nuestra esposa, pues tomamos en ocasiones la decisión de cambiar. Ya no queremos seguir siendo de la manera en que quizá nos percibimos o somos. Y cuando ocurre esto, hermanos, pues hay algunos que, sin conocer de las Sagradas Escrituras, toman la decisión de o capacitarse, tomar algún curso que les pueda ayudar, por ejemplo, un curso de inteligencia emocional para controlar su temperamento, o puede ser un curso de integración en la familia, o si alguien quiere mejorar a lo mejor económicamente, pues lo que hace es se capacita y toma algún curso que le permita tener un ascenso en su trabajo. Y, y esto, hermanos, lo hace el hombre en ocasiones porque tiene el deseo de mejorar. En el propio análisis que hace el hombre, pues a esta conclusión llega: si necesito cambiar, pues entonces voy a ver a un psicólogo, voy a tomar algunos cursos, voy a visitar algún
algún maestro que sepa sobre esta temática, y el hombre empieza a buscar ayuda, dándose cuenta de que a veces no es suficiente para lograr algún cambio en su vida. Pero nosotros, hermanos, sabemos que muchas ocasiones recurrimos a personas que tienen los mismos problemas que nosotros, o quizás hasta más. Alguna persona se dirige con algún consejero familiar, y resulta que este consejero pues da consejos, pero como decimos vulgarmente, pues no los practica, de tal manera que se queda en teoría. Y él también puede que también tenga los mismos problemas que tenemos nosotros, o quizá peores. Hay ocasiones en que algún psicólogo recomienda algo a alguno de sus pacientes, pero él pues también requiere ir con un psicólogo. Quiere decir que el hombre, cuando le pide ayuda al hombre, pues queda también limitado en esos consejos para cambiar o para mejorar. Dice el libro de Job, capítulo 3, versículo 23. Vamos a ponerlo en la pantalla. Job 3:23. Dice así: ¿por qué al hombre que no sabe por dónde vaya, al cual Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como agua. Quiere decir, hermanos, que el hombre por sí solo no sabe a veces qué camino tomar. No está capacitado, aunque Dios le dio una capacidad de razonamiento, el hombre no sabe por dónde ir, no sabe qué hacer, no sabe cómo cambiar su forma de conducirse. Y dice el versículo Proverbios 14, versículo 12, dice de esta manera: hay camino que al hombre parece derecho, empero su fin son caminos de muerte. ¿Por qué estamos tocando este pasaje? Porque hay algunos hombres que piensan que lo que están haciendo en su vida es lo correcto, y algunos hasta llegan a pensar que no necesitan mejorar, que no necesitan cambiar nada. Ellos en su concepto hacen las cosas bien. Cuando una persona no ve en ella alguna cosa que cambiar o mejorar, pues realmente es muy difícil que esa persona cambie. Para que nosotros cambiemos, para que nosotros mejoremos, necesitamos darnos cuenta de la condición que nosotros tenemos. Es por eso que iniciábamos con este pasaje, con el pasaje de Job. Regresemos a él. Job capítulo 34, versículo 32. Enséñame tú lo que yo no veo, que si hice mal no lo haré más. ¿Quién es el que puede abrirnos los ojos y decirnos en qué condición estamos? Dios. Si nosotros confiamos de nuestra percepción, o en nuestra percepción de nosotros mismos, nos vamos a equivocar y vamos a concluir que lo que hacemos está bien, que la forma en que pensamos es correcta. Y si nos juntamos con alguien, o si nos llenamos de compañeros que solamente van a adularnos y ser como nosotros, aprobando una conducta que quizá no es la correcta,
pero que ellos la comparten con nosotros, pues dirán ellos, igual que nosotros, que estamos haciendo las cosas bien. Si alguien utiliza drogas y se junta con personas que utilizan también drogas, pues entonces entre ellos se dirán que lo que están haciendo es correcto, ¿sí? Entonces necesitamos de alguien más que nos diga en qué condición estamos. Es decir, que nos diagnostique, que nos diga qué es lo bueno, qué es lo malo, para que nosotros podamos vernos en esta, pues, que nosotros podamos ver nuestra condición sabiendo qué es lo bueno y qué es lo malo. Dice en el libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 13, hablando de algo que sucedió aproximadamente 1500 años antes de la era cristiana. Dice Nehemías 9:13, y sobre el monte de Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el cielo, y dísteles juicios rectos, leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Dios, cuando entró en contacto con el pueblo de Israel después de que salió de Egipto, eso se narra en la Biblia, aproximadamente en Éxodo 11, bueno, desde el versículo 4 podemos empezar a ver esta historia, y ya en Éxodo capítulo 19, Dios trae al pueblo de Israel, después de liberarlos de estar cautivos en Israel, los lleva al monte Sinaí, y en el monte Sinaí, dice este versículo, que Él les dio leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Sabiendo Dios qué es lo bueno y qué es lo malo, es el que le puede decir al hombre sobre estos conceptos. Y dice Deuteronomio 30, versículo 15, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Dice, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus derechos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para poseerla. Voy a saltarme unos versículos. Al versículo 19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y Dios dice, escoge pues la vida, porque vivas tú y tu simiente. Dios, conociendo qué es lo bueno y qué es lo malo, puede mostrarle al hombre esta condición. Cuando un hombre, hermanos, traspasa la ley de Dios, en la Biblia dice que a eso se le llama pecado. De tal manera que todos los hombres, de una o de otra manera, hemos faltado. En el libro de Romanos dice que todos los hombres hemos faltado a Dios. Hay ocasiones que cuando nosotros le preguntamos a una persona, oye, ¿tú has ofendido o le has faltado a alguien? Ellos pueden contestar, no, yo siempre me he mantenido recto, me he mantenido bueno con todos, pero hay ocasiones que se olvidan de su relación con Dios. Y cuando no se conoce lo que Dios ordena, pues es muy fácil desobedecerlo, ¿sí? Es sencillo, porque al no saber la indicación que Dios da, pues alguien puede pensar que está haciendo lo correcto cuando no es así. Entonces estos pasajes nos muestran que Dios es el que sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, y eso se lo puede enseñar al hombre. Y cuando nosotros leemos acerca de los mandamientos de Dios, dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 23, dice así,
Santiago 1:23, ya se los pongo en la pantalla. Dice, porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Entonces, cuando uno en la Biblia encuentra lo que es bueno y lo que es malo, y uno la lee, entonces uno puede verse a un espejo y entonces sí considerar cómo es uno realmente. Ahí es donde uno puede darse cuenta y decir, ah, caray, aquí dice que esto es malo, pero yo lo hago, entonces quiere decir que estoy haciendo algo malo. Entonces ya no soy tan bueno como yo creía. Ya no soy la persona que yo me percibía. Ya hay algo, hay una referencia que me está diciendo que yo estoy haciendo algo incorrecto. Dice el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 7. ¿Y por qué estamos estudiando, meditando esto? Muchas veces las personas quieren cambiar, pero no saben cómo. Lo primero es que tenemos que darnos cuenta en qué condición estamos si queremos cambiar. Y cambiar y en qué y cómo cambiar. Esas respuestas están en la Biblia. Dice Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, dice, sino por la ley. Entonces yo no puedo saber si estoy en faltas si no miro lo que Dios me dice que es bueno y que es malo. Y eso en la Biblia se conoce como leyes, como mandamientos. La concupiscencia, si la ley no dijera, no codiciara. Entonces, voy a poner otro ejemplo. Aquí se menciona la codicia, pero en la ley Dios también nos dice, por ejemplo, no matarás. Cualquiera pudiera pensar que, bueno, cualquiera que lo hace con frecuencia, ¿verdad? Estamos hablando de a lo mejor un asesino, puede pensar que matar es algo bueno. O alguien que esté en alguna pandilla que se dedique a hacer cosas ilícitas y que se le encargue dentro de esa pandilla, pues ve y asusta a tal familia, quítale sus bienes, asáltalo, y si se oponen, mátalos. Puede esta persona pensar que eso es algo correcto, pero cuando mira la palabra de Dios que dice no matarás, y pues hay textos que mencionan por qué no es bueno matar, entonces él se estaría viendo en un espejo y diría, ah, caray, yo estoy matando de tal manera que estoy haciendo algo incorrecto. Entonces la Biblia se convierte en un espejo que nos va a permitir ver la condición que tenemos. Para que nosotros podamos mejorar, es necesario que iniciemos viendo en qué condición estamos. Y después de darnos cuenta en qué condición estamos, es decir, de aceptar que sí estamos haciendo mal, porque ya la Biblia me lo está diciendo, lo que necesito es, pues lo que hace alguien cuando se enfermedad, ¿sí? Eso es lo que alguien pues haría, ¿sí? Buscar un doctor. Y nos tenemos que buscar ayuda. Por eso dice el texto, nuevamente lo voy a mencionar, Job 34:32 dice, muéstrame lo que yo no veo, que si hice mal, dice, no lo voy a volver
a hacer. Hay un pasaje que quiero mostrarles. Dice en Primera de Corintios capítulo 8, vamos a Primera de Corintios 8, versículo 2. No queramos creer que nosotros sabemos cómo resolver nuestra situación. Dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. Tenemos que reconocer que nosotros realmente necesitamos ayuda para cambiar y para mejorar. Queremos ser una mejor persona y ya nos dimos cuenta en qué condición estamos, pues entonces busquemos ayuda. Y para ello, pues tenemos que buscar a nuestro Dios. Dice en Hebreos capítulo 13, Hebreos 13, dice el versículo 21. Cuando aceptas la palabra de Dios y sus consejos que Él te da, dice Hebreos 13, 21, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Quiere decir que cuando nosotros aceptamos los consejos que hay en la Biblia, el que está actuando en nosotros, si nosotros practicamos lo que Dios nos dice, pues es el mismo Dios. De tal manera que cuando tenemos oportunidad de leer la Escritura, dice en este mismo texto, en este mismo libro, Hebreos 3, pero ahora el versículo 15, dice de esta manera: entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Qué les parece que alguien se encuentre enfermo y vaya a ver un médico y el médico le diga, mira, te tienes que tomar esta medicina, tienes que guardar esta dieta, tienes que hacer este ejercicio, y él diga, no lo quiero hacer? Es decir, Dios nos ayuda, pero nosotros debemos de tener una disposición a ser ayudados. Por eso dice aquí, no endurezcáis vuestros corazones. La Biblia no solamente me muestra en qué condición estoy, la Biblia también me va a ayudar a cambiar esa condición, si esa condición es mala. Salmo 95, y leí desde el versículo 7, quizá no se escuchó. Dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su dehesa, y ovejas de su mano. Si hoy oyeres su voz, vamos a ser ovejas de Dios si oímos la voz de Dios, pero, dice el versículo 8, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masa, en el día en el desierto. Bueno, aquí se menciona un caso en donde el pueblo de Israel no quiso hacerle caso a Dios, pero el consejo es, no endurezcáis vuestro corazón. Si Dios nos va a ayudar y nos va a decir cómo cambiar, cómo mejorar una condición, lo vamos a tener que escuchar, pero dejándonos guiar. Es decir, si vamos a cambiar, debes de dejarte guiar por alguien que sabe cómo puedes hacerlo. Dice el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 13, porque no los oidores de la ley son justos para con Dios, mas los hacedores de la ley. Quiere decir que si Dios te aconseja algo, pues no solamente lo oigas, no vayas con el médico y el médico te diga, tómese esto, tómese este jugo, haga este ejercicio. No nada más vamos al médico para escucharlo, tenemos que ir para escucharlo ya con la intención de que vamos a hacer algo para mejorar.
Entonces, si vamos a escuchar la palabra de Dios, es para hacerla, no solamente para oírla. En el libro de Santiago, nos lo vuelve a repetir, Santiago capítulo 1, versículo 22, dice, mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Muchos sabrán muchos textos de la Biblia, muchos habrán estado muchas horas en una congregación, pero si lo que escuchan no lo hacen, entonces no vamos a cambiar, no vamos a mejorar, no vamos a ser mejores personas. Tenemos que escuchar los consejos de Dios. Dice en el libro de Hebreos, capítulo 12. Vamos a un consejo que nos puede ayudar o que nos ayuda a ser mejor persona. Dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Me voy a quedar con la primera parte de este versículo. Dice, seguid la paz con todos. Aunque aquí no voy a entrar ahorita en la definición de paz de este versículo, creo que todos entendemos que pues no estemos en pleito con los demás, que no estemos en conflicto con los demás, ¿sí? Que llevemos una forma de vivir. No dice nada más con el vecino o con mi pariente, dice con todos, ¿sí? A esto, en este pasaje dice seguir la paz con todos. Entonces, lo que Dios nos pide hacer, lo tenemos que practicar con todos. En el libro de Mateo, nos dice algo que tenemos que practicar y que nos hace mejores personas. Pero tenemos que practicarlo, porque si no, pues nos quedamos iguales. Como el enfermo, que reconoce que está enfermo, pero no quiere seguir las instrucciones del doctor. Dice Mateo 6:14, porque si perdonareis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Este consejo es muy pequeñito, pero da mucho beneficio a los que lo practican. Perdonar, saber perdonar. Y saber perdonar tiene que ver con olvidar. No es solamente decir, yo te perdono, me hiciste algún mal, yo te perdono, y por atrás estamos pensando, pues se lo dije nada más de labios para afuera, porque en realidad lo tengo apuntado en una lista negra y en cuanto tenga la oportunidad, le voy a regresar lo que me hizo. Eso no es perdonar. Perdonar se debe de hacer desde el interior. Y se tiene que, aquí está el consejo, pero se tiene que practicar. Cuando practiquemos, por ejemplo, este consejo, seremos mejores personas, ¿sí? Dice el libro de, por ejemplo, Job, capítulo 30, vamos a otro consejo, así estamos tocando algunos pasajes para ver consejos de parte de Dios que nos permiten ser mejores personas. Todos, en realidad, los consejos de Dios nos van a ayudar a ser mejores personas, siempre y cuando los practiquemos. Job 30, a ver, permítanme porque creo que es Job 31:1. Aquí está. Dice Job, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de pensar en virgen? Fíjense esta pequeña parte de la historia de Job. Habla de un consejo que se da aquí en la Biblia. Job era casado y Job sabía que poner sus ojos, siendo casado, en otra mujer era algo que no es correcto. De hecho, Dios prohíbe el adulterio, prohíbe la fornicación, prohíbe la vida en promiscuidad. Es decir, que alguien tenga muchas parejas sexuales. No, Dios no ve eso que sea bueno.
Imagínense que alguien quiere ser buena persona en este aspecto, ¿sí? ¿Cómo ser mejor? Pues dice aquí que un hombre casado tiene que hacer pacto con sus ojos y no tiene que poner su vista en pensar en otra mujer. Entonces, este es un consejo que nos ayuda a ser mejor persona. Y alguien pudiera decir, ¿qué tiene de malo tener varias mujeres? ¿Qué tiene de malo tener hijos con una, con otra y tener relaciones fuera del matrimonio? Si pudiéramos escuchar las experiencias de alguien que adultera o que tiene diferentes relaciones, veríamos que es una vida de tristeza, ¿sí? Que es una vida en donde él tiene que mentir, él tiene que engañar, él tiene que actuar, no es sincero. Y, y hay personas que he conocido que teniendo varias relaciones, pues me han comentado que en los días en que deberían de estar con las familias, pues resulta que no están porque no sabe con qué familia estar, porque tiene varias. Y pues son situaciones de tristeza. Además, que el día que se descubren este tipo de actuar, pues va a originar un problema con una persona, le va a causar daño a otra. Y todo esto, pues no hace a una persona mejor persona. De tal manera que los consejos de Dios son para evitarnos problemas y para ser mejores. Pero la pregunta es, ¿mejores con quién? Porque fíjense que el tema es cómo puedo ser mejor persona, pero mejor con quién. Eso es algo muy importante que nos sirve para contestar la pregunta. Y vamos a obtener la respuesta en 2 de Timoteo, capítulo 2. 2 de Timoteo 2, versículo 15. Dice así: procura con diligencia, dice, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. Aquí el consejo del apóstol Pablo, que pues fue inspirado por Dios y que le dio este consejo a Timoteo, le dice presentarte a Dios aprobado. Entonces, cuando nosotros decimos que queremos ser una mejor persona, es una mejor persona delante de Dios, ¿sí? Puede que alguien diga, no, lo que tú estás haciendo esté mal, pero nosotros tenemos que estamos siendo aconsejados por Dios y los pensamientos de Dios no son los del hombre. Voy a poner un ejemplo. Dios aconseja que se respete la vida y el hombre en sus leyes dice, no, a un, a un ser que es engendrado tú lo puedes matar y a eso pues le llaman aborto, ¿verdad? Aborto provocado. Y dicen, lo puedes matar porque la mujer puede decidir sobre su cuerpo. Pues sí puede decidir sobre su cuerpo, pero ¿quién decide qué están decidiendo sobre el cuerpo de otro ser? No nada más sobre el cuerpo de la mujer, sino el de otro ser. Y Dios toma en cuenta la vida desde que se engendra. Entonces los pensamientos de Dios no son compatibles en ocasiones con los pensamientos del hombre. Ya leímos pasajes que dice que el hombre pues no sabe por dónde ir, que hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin no es correcto, ¿sí? Entonces hay cosas que Dios ordena y que pues no son compatibles con lo que el hombre dice. Entonces, si yo quiero ser buena persona, pues mi referencia es Dios.
Entonces voy a ser buena persona, pero delante de Dios, aunque las otras personas piensen que estoy mal. Dice el libro de Santiago, capítulo 4, y voy a leer el versículo 4. Santiago 4:4. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? ¿Sí se dan cuenta? Hay veces que cuando alguien quiere seguir a Dios, pues no va a estar de acuerdo con cosas que en el mundo se aprueban. Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces cuando nosotros decimos que queremos mejorar, hay ocasiones que vamos a ser señalados por los demás. Un ejemplo, si alguien se juntaba con algunos amigos a tomar, a emborracharse, cuando él decide cambiar y decide dejar el alcohol, porque esto le trae muchos problemas dentro de su familia, porque golpea a su esposa, porque maltrata a sus hijos, y él, viendo el consejo de la Biblia, en la Biblia encontramos que pues no hay que caer en ese estado. Entonces él decide cambiar, se deja guiar por la escritura, al ratito va a ser señalado por sus amigos y le van a decir, ay, eres ya te vas a dar tus golpes de pecho, eres un hermanito, porque pues, empieza él a creer en la Biblia, y a otros que también creen en la Biblia les llaman hermanos, y entonces le empiezan a hacer varias burlas, ¿no? Le empiezan a decir cortado, entonces vemos que esa persona mejoró, pero quizá no para sus amigos, mejoró delante de Dios. Cuando alguien mejora delante de Dios, también mejora en su relación con los demás, aunque hay ocasiones que eso no se valore. Dice en el libro de Efesios capítulo 6, por ejemplo, vamos a otro consejo, es decir, la Biblia tiene consejos para todas las condiciones, y hay muchas por las que pasa el hombre, en las que quiere mejorar. Si alguien quiere mejorar en su relación con sus hijos, dice, les dije Efesios 6, versículo 4. Efesios 6, 4. Dice así, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino... Bueno, aquí el pasaje está un poquito alterado. Dice, sino criarlos en disciplina del Señor. ¿Sí? Aquí yo creo que está el software bueno, lo alteró un poquito aquí el texto. Pero aquí, ¿qué consejo tenemos para los papás? Pues que se puede corregir a un hijo, pero debemos de buscar la forma correcta de corregirlo, porque entonces, si no lo corregimos adecuadamente, podemos provocar en ellos una ira, ¿sí? Por ejemplo, llamar la atención delante de los demás, pues es algo que no va a traer un beneficio, ¿sí? Se le tiene que llamar la atención, pues en privado. Hay ocasiones que se excede. Si un padre quiere castigar a su hijo, pues hay ocasiones que excede el castigo a la acción que el hijo tomó. Entonces, pues cuando esto pasa, pues se cae en una injusticia, el hijo la llega a percibir y simplemente pues le causa o despertamos en él una ira. Dice Proverbios 15, aconsejándonos de cómo debemos de responder, por ejemplo, ante un enojo de alguien o una agresión. Dice, la palabra blanda o la blanda respuesta quita la ira,
mas la palabra áspera hace subir el furor. Fíjense que este consejo, si nosotros lo seguimos, nos hace mejor persona. ¿Por qué? Porque cuando alguien llegue y quiera llegar gritando por alguna situación, nosotros vamos a poder tranquilizar la ira si le damos una blanda respuesta en vez de pues ponernos a gritar igual que ellos. Estos consejos, si nosotros los seguimos, si nosotros nos dejamos guiar y los practicamos, vamos a mejorar en nuestra vida y mejorar delante de Dios. Y sin duda también vamos a mejorar delante de las personas. Pero habrá algunos que lo que buscan es pleito y, y, y no van a ver bien que nosotros no les contestemos para pleito, ¿sí? Híjoles, me contestó mal. Me contestó, perdón, con una blanda respuesta. No pude decirle de cosas, ya me desarmó. Otro pasaje dice Proverbios capítulo 15, pero ahora en su versículo 16, dice así: mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. En otras versiones dice que mejor es comer, voy a leer el 17 para que lo entendamos mejor y ahorita les comento algo de 16. Dice, mejor es la comida de legumbres donde hay amor que el buey engordado donde hay odio. Este consejo pues es, más bien esta es una verdad que Dios nos dice. Habrá quienes tengan muchos bienes materiales, pero si no hay amor en su hogar, pues entonces no servirá de nada. Dice, no vale la pena que haya un buey engordado donde hay odio. Mejor padecer económicamente, pero que haya amor, ¿sí? Proverbios 22, versículo 6, es un pasaje muy conocido, dice así: instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Hay ocasiones que queremos, aquí está, ya se los puse, queremos instruir a un niño, ya hasta, bueno, más bien, ya no se nos pasa la edad de la instrucción y queremos corregir en el hijo, ya cuando tiene 26, 27 años, pues ya es una edad que ya no se le puede corregir tan fácilmente y porque no se le instruyó. Pero cuando se le dan instrucciones a alguien que es pequeño, dice la Biblia que él pues no se va a apartar de esa instrucción. Entonces la Biblia nos da consejos para mejorar como padres, como esposos, como hijos, mejorar en nuestra relación con los demás, de qué manera tratar a los demás. Dice el libro de Éxodo, capítulo 20, Éxodo 20, dice el versículo 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Queremos estar en paz con alguien que nos rodea. Bueno, pues respeta sus cosas, respeta a su mujer, ¿sí? No quieras fijarte, no pongas tus ojos en los ojos en la mujer de tu prójimo, porque entonces vas a tener un problema con tu prójimo. Cuando alguien codicia algo de otra persona, hay veces que puede llegar a codiciar tanto que se lo roba, ¿verdad? Y el robo, pues es algo malo. La Biblia también habla de no recibir cohecho, de no hacer extorsión. Todas estas cosas son consejos para ser mejores. Pero antes tengo que darme cuenta que yo estoy practicando cosas que no están bien. Vamos a ir terminando este tema.
Dice el libro de Primera de Pedro. Discúlpenme por la falla de internet que hubo el día de hoy. Dice Primera de Pedro 4, versículo 2, dice de esta manera. Para que ya el tiempo que queda en carne viva, para que ya el tiempo que queda en carne viva no a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Hay ocasiones que el hombre pone su mente en lo material, pone su mente en cosas temporales, pasajeras. Todos se preocupan por tener una mejor casa, un mejor carro, por tener una mejor educación, por tener la mejor ropa, el mejor reloj, el mejor zapato, la mejor maquillaje, los mejores cadenas, adornos. El hombre se pierde en buscar cosas que no le van a traer utilidad. Un reloj muy fino no te hace mejor persona. Al contrario, hay ocasiones en que teniendo cosas materiales te vuelves soberbio y piensas que no necesitas de nadie y llegas a pensar que no necesitas de Dios. Entonces, es porque el hombre, dice Colosenses, y ya vamos a terminar. Colosenses 3, dice el versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es decir, pon tu mirada en aquello que te va a traer un bien. Cuando dicen las cosas de arriba, podemos iniciar entendiendo que algo que viene de arriba es la palabra de Dios. ¿Sí? Y eso es lo que verdaderamente alimenta a un humano. Hay veces que el hombre necesita mejorar en su alma. La Biblia da muchos consejos para que el hombre vaya mejorando en su alma. Pero decíamos, tengo primero que reconocer que estoy mal, después buscar ayuda en Dios, y si Dios me da algún consejo, pues portarme manso y humilde para llevarlo a cabo. Solo si llevo a cabo los consejos que Dios me da y me dejo guiar por Él, seré mejor persona, pero mejor persona delante de Dios. ¿Sí? Vamos a dejar hasta aquí este tema y pues yo les agradezco que hayan tenido la paciencia de escuchar los pasajes que estuvimos meditando. Pues que Dios les bendiga a todos y que les dé una bonita semana. Paz a vos a todos.